Aleluya. No sé si hay lugares, si tienes un lugar ahí que no está ocupado, puedes levantar tu mano, que atrás hay muchos hermanos. ¿Sí? Acá adelante hay bastantes lugares, los hermanos que están atrás. ¿Sí? Si quieren sentarse, si hay alguien nuevo, acá hay lugares. Bueno, acérquense con libertad. Damos gracias al Señor otra vez más. Otro culto más, otro domingo más. Que el Señor derrama otra vez de su presencia, derrama de su unción. Qué importante que es congregarnos, estar juntos. Qué importante es aprender los unos de los otros también, ¿no? A orar, a alabar al Señor, a buscar de su presencia. Y el Señor ponía en mi corazón para esta tarde un pasaje que para algunos resulta muy conocido, para los que tienen ya muchos años en el Evangelio, y para los más nuevos quizás no lo conozcan, pero vamos a ir desarrollando una parte de la vivencia del Señor cuando estuvo en la tierra, ¿sí? Nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, que dejó la gloria, que siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre por amor a nosotros. Se hizo hombre semejante a nosotros, pero sin pecado. Y Él caminó y recorrió muchos pueblos y aldeas de Jerusalén, de alrededores, de Judea, de Samaria, anunciando las buenas nuevas, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Mientras lo iba anunciando, iba formando hombres que iban a guardar esa palabra, eran los discípulos, e iban a poder seguir con este mensaje cuando Él se fuera. Y vamos a leer las Escrituras. Está esta porción en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el primer versículo. Juan capítulo 4, desde el primer versículo dice: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí había un pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Vemos al Señor, vemos a el Dios grande, que los cielos de los cielos no le pueden contener, al Hijo de Dios viniendo a morar en medio de la humanidad, de una humanidad doliente, de una humanidad maldita, porque fue maldecida a causa del pecado, y Dios había derramado su ira sobre nosotros por causa del pecado. Jesús viene a enseñar cómo vivir, y no lo hace solamente con un pizarrón, no lo hace solamente en una cátedra, en un lugar que tenían que venir a Él, en Jerusalén, en un lugar conocido. Él se acerca y va pueblo por pueblo anunciando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Y en este caso pasa por un pueblo que es Sicar, un pueblo de Samaria. Con los samaritanos no había trato, había un odio instalado de cientos de años. Desde la cautividad del pueblo del norte, que era Israel, las 10 tribus, fueron llevadas cautivos. Y no solamente fueron llevados unos pocos, o los nobles, los principales, como pasó con Judá años más tarde, sino que fue llevado prácticamente toda la gente y fue puesta en diferentes ciudades. Era una estrategia que tenían los asirios para
devastar completamente la nación para que no se puedan volver a armar ni haya ningún tipo de rebelión. Así que trajeron de otros pueblos y los instalaron en Samaria, en Israel, en las ciudades. Así que prácticamente eran pueblos paganos, extraños, con sus dioses. Y por eso había un odio y una rivalidad tan grande. Más allá de que de esta parte del pueblo de Dios se había alejado de Dios, se habían corrompido, le habían dado la espalda al Señor y les fue muy mal. Para colmo, se instalaron gente pagana que no conocían nada absolutamente de Dios. Así que venían este odio instalado entre judíos y samaritanos. Y lo que hacían generalmente los judíos cuando tenían que pasar a la zona norte era tomar otro camino, que era el doble de largo, pero para evitar pasar y ver a los samaritanos. No se podían ver, no había trato entre ellos. Un montón de anécdotas que habría para contar de las cosas, de las barbaridades que se decían. Pero él tenía que pasar por Samaria. Tenía una obligación extra, diferente. No era solamente acortar camino. Y vemos al Señor que llega. Dice, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Vemos a un Jesús como nosotros, cansado, fatigado, con sed, con hambre. Él no estaba haciendo una actuación, Él lo estaba viviendo en carne propia. Dice que fue tentado igual que nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado. Se mantuvo fiel a su Padre. Y es un ejemplo para nosotros, es el ejemplo a seguir. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, nos trazó el camino, un camino nuevo que nosotros podemos recorrer. Y llega y se sienta cansado. Sus discípulos habían ido a comprar comida. Dice, versículo 8, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Parece que el Señor a veces no entiende, ¿no? De diferencias étnicas, raciales, de pueblos, de odios. El Señor viene a romper con todas esas barreras. Qué hermoso es verlo. Y le dice, por como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿De qué planeta venís? ¿Qué estás haciendo? Esto no es normal, esto no es común. La mujer, atónita, quizás nunca le había pasado una cosa así, que le dirijan la palabra a un judío que le pida algo. Y el Señor le responde, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. El Señor tenía un propósito al pasar por allí. Había un alma que estaba sedienta. Jesús estaba sediento en ese momento en lo natural, porque decíamos, vivió como un hombre, como cualquiera de nosotros, necesitando comer, beber, descansar, exactamente igual. Pero él estaba pensando en dar. Lo que Él nos enseña, ¿no? Hay más bendición en dar que en recibir. Es mejor dar. Hay que estar atento a dar. No solamente a nuestra necesidad. Y empieza a hablar con ella, establece esta conversación. Y esto nos lleva a diferentes maneras de acercar el Evangelio. Algunos son frontales y conocen a alguien y le dicen, ¿sabes qué hora es? Le dicen. No, no sé, es hora de entregarte a Cristo, le dicen. Claro, la gente se queda, yo lo he escuchado, está bueno, y funciona, y predican el Evangelio, la gente se convierte, bárbaro, los admiro, a mí no me sale, la verdad, con la mano en el corazón, pero a uno le sale, y de otras maneras, se suben, reparten folletos en el tren, en el colectivo, hablan en público en las plazas, bienvenido, lo que Dios te da para hacer, hermano, hacelo en el temor del Señor. Y si puedes estar sujeto a una congregación, mejor, hermano. No te quedes solo. Esto no solamente para los que están aquí escuchando, sino los que están escuchando por la radio, por internet. No estés solo. Somos un cuerpo, somos una iglesia. En muchas congregaciones, estate unido, atento
a servir al Señor. Y el Señor le manifiesta, le da vuelta a la conversación. Si supieras, ¿no?, lo que Dios te puede dar. Supieras lo que Dios te puede dar. Y conocieras al que te está pidiendo agua. Dice, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Te estoy pidiendo algo natural, dice el Señor, pero vos no sabes quién te lo está pidiendo. No sabes que si le pedís, te va a dar un agua, te va a dar algo que va a saciar tu vida, que va a calmar toda tu ansiedad. Señor, dice, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Seguía sin entender la mujer. No entiendo lo que decís, Señor. El pozo es profundo, no tenés nada, ni una soga, ni un balde, nada para sacarlo. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ya lo estaba arrinconando al Señor. ¿Qué está pasando con este hombre? Y el Señor, que no contesta todas nuestras preguntas, menos mal, porque a veces tiene que decirnos cosas más importantes de las que preguntamos. Le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Es otra la situación, le dice el Señor. Esta agua que estás dando vos, la necesito todos los días. Todos los días. Si dicen los médicos, 2 litros de agua por día, es saludable, es bueno, es importante, pero no sacia la sed profunda del corazón del ser humano, necesitado de Dios. Todos nosotros, una raza que necesita de Dios, que necesita de Cristo, que necesita imperiosamente conocer al Creador, al Señor de los señores. Y se presentó el Señor y se tomó la molestia por una sola alma. Qué bueno que nosotros podamos medir con la medida del Señor, que el Evangelio es personal, que tenemos que anunciarlo a toda criatura, a todo el que el Señor pone a nuestro lado. Tenemos que darle esta oportunidad de conocer de Cristo, de tomarnos el tiempo de llegar al corazón. Algunos más frontal, otros buscando las maneras, pero terminar entregando ese mensaje de salvación, de salvación. Algunos intentan crear un lazo de amistad y está bien, pero que el objetivo sea entregar el mensaje final, el mensaje último, el mensaje de Cristo, para que puedan venir al Señor, ser transformados, sus vidas cambiadas para siempre. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed, jamás. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. No solamente va a saciar tu alma, sino que va a brotar hacia otros. Por eso el compromiso de dar la palabra, de entregar el mensaje, porque es el mismo Dios en nosotros, el mismo Espíritu Santo que quiere salir y que quiere darse a conocer a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio, a través de la palabra que Dios pone en nuestra boca. Qué importante es no guardar este mensaje, hermanos, no quedarnos con este mensaje. Hay muchas opiniones al respecto de cuándo es el momento para predicar, de cuánto tiempo hay que estar en la iglesia o conocer, cuánto tenemos que conocer de teología o de la palabra del Señor, pero todo eso son a veces inventos nuestros o maneras de decirle a los hermanos, prepárense. Es importante prepararnos y conocer al Señor para dar mejor ese mensaje, aún porque uno quiere conocer a ese Señor que lo salvó, que lo rescató. Pero no podemos detenernos y esperar a predicar la palabra. Es ya el momento, es imperioso. Tenemos que entrar en estas labores, en estos trabajos del Señor. Y la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla.
Ella quería un beneficio inmediato, natural. Qué bueno. Si me das el agua y ya no tengo que venir más. Qué bueno. Como abrir la canilla en casa, ¿no? Ya no quiero buscar el agua en ningún lado como hacían muchos años atrás. Qué comodidad. Qué bueno sería. Y el Señor otra vez la saca de lo natural, de lo que ella quería inmediato. Y le dice, ve a llamar a tu marido y vuelve acá, le dijo Jesús. Otra vez lo saca de lo natural y la mete en otro tema. La descoloca, la va llevando su corazón para darle el mensaje final. Dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Se ha especulado mucho que quizás venía a esta hora del mediodía, a la hora que el sol está más fuerte, la mujer, quizás para no encontrarse con nadie. Quizás estaban todos almorzando, estaban en otras labores. Se ha especulado mucho, no sabemos, puede ser. Lo cierto es que la mujer no estaba en la mejor situación. Imagínense 2000 años atrás, mucho más grave de lo que hoy quizás vemos o estamos acostumbrados a ver y a escuchar. La situación de ella era muy grave, socialmente era muy, muy grave. Dice, es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta, dice la mujer. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Sigue abriendo su corazón, sigue abriéndose. De una mujer que estaba cerrada, el Señor empieza a hablar, a ir llevándola a temas espirituales y ella empieza a responder. Nos preguntamos qué hubiese pasado si por ahí pasaba un religioso, un ortodoxo, un judío que no los hubiese ni mirado o se hubiese desviado completamente. No hubiese tenido oportunidad de entregarle el mensaje de salvación. O si hubiese pasado un levita. Ya el Señor puso el ejemplo en la parábola, ¿no?, del buen samaritano. Pasó el sacerdote, pasó el levita. Nadie se movió a misericordia. Nadie le importó absolutamente nada. Que había una persona moribunda. Ni se acercaron a ver si podían hacer algo. Y el Señor pone el ejemplo. Un samaritano, dice, fue movido a misericordia. Se conmovió hasta el hecho de actuar y de gastar su tiempo, su dinero para sacarlo adelante. Los ejemplos que el Señor pone a veces son extremos para mostrarnos lo que Él quiere hacer con nuestra vida, para mostrarnos de qué lado nos vamos a poner en la vida. Si somos de los que emprendemos y tomamos las cosas del Señor en serio, o si somos los que queremos escaparnos o queremos dejarlo para otro momento. El Señor, lejos de ser religioso, es un Dios de amor, es un Dios práctico, es un Dios que mira la necesidad y que sabía que allí había un alma. Él sabía, tenía todo el discernimiento, tenía toda la comunión con el Padre para saber lo que tenía que hacer. Dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre está haciendo cosas y yo también acompaño lo que mi Padre me da para hacer. Y la mujer se queda preguntando dónde era el lugar para adorar, porque era otro conflicto. O sea, desde la división del reino del norte y del sur, de Israel y de Judá, tuvieron conflictos. El reino del norte hicieron unos becerros de oro y dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, y se alejaron de Dios. Tremendamente, cuando Dios le había prometido a este nuevo rey, a Jeroboam, que le iba a bendecir si era fiel, que le iba a bendecir, que le iba a prosperar, que iba a estar con él, que le iba a dar una casa firme como la de David. Y no le pudo creer a Dios. Y a partir de ahí se fueron por otro lado. Entonces la mujer dice, ¿dónde es? Pero nosotros decimos que es acá, que es en Samaria, usted dice que es en Jerusalén. Y el Señor otra vez vuelve a mostrarle cuál era la nueva realidad. Porque hasta ese momento era esa pelea. Dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que y en este monte
ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. No es ni acá, ni es en Jerusalén, le dice el Señor. La hora llega. Dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Claro, estaban totalmente descarriados. Ignoraban a Dios, le habían dado la espalda. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora. Dice, ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y acá tenemos una enseñanza muy buena, de saber que nosotros podemos adorar y amar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Nadie nos puede decir, ahora no podés. Nadie nos puede cerrar ese acceso a Dios, que es a través de Jesús. Es una relación personal. Eso está bueno. Está bueno porque no dependemos de otro. No dependemos de, no sé, de que hoy nos sintamos bien. De que hoy el director de culto haya dirigido con las canciones que nos gustan. Quizá no las conocíamos las canciones, ¿sí? Cantan canciones nuevas y nos perdemos. Y los más grandes nos cuesta, ¿no? Ya las canciones, cuando vemos mucha letra, uno dice, Dios mío, ¿qué hacemos con tanta letra, no? Pero bueno, tenemos los proyectores ahí que nos ayudan. Y uno ve lo que le estamos cantando al Señor tan precioso. Pero a veces quizás no lo sentimos. Pero nadie nos puede impedir acercarnos al Señor. Quisiéramos que cuando estamos juntos sea una manera de incentivarnos a adorar a Dios, a buscar, a cantar. Pero que no se quede aquí, que no se quede con este momento precioso de un domingo, o de un viernes, o de otro día, sino que pueda ser una cosa de cada día, genuina. Que podamos ser los que tienen hambre y sed del Señor. Que pueden estar todos los días amando, adorando, conociendo al Señor, escuchando lo que Él quiere decir, leyendo su palabra, tomando para mí las verdades del Evangelio. Y esto depende de cada uno. El Señor está ahí, el Señor está a la puerta de nuestro corazón llamando cada día, pero misteriosamente depende de que nosotros abramos esa puerta de comunión. Y le digamos, Dios, hoy otra vez, yo quiero acercarme. Sé que estás cerca, pero yo estoy quizás con mi mente en tantos problemas, en tantas dificultades, pero yo hoy otra vez me acerco a vos. Me acerco, Padre, a través de Jesús. Y te puedo asegurar que se abre una puerta gigante y todo lo empezás a ver diferente. Empezás a amar, a adorar a Dios. Te vaya bien, te vaya mal, todo empieza a cambiar en nuestra vida. Al acercarnos al Señor, todo empieza a cambiar. Y aunque no cambie inmediatamente, nosotros empezamos a ser transformados por ese poder, por esa gloria del Señor, por esa presencia y ese poder. No podemos separar la presencia de Dios del poder de Dios. A veces usamos un versículo en Éxodo 33 de Moisés, que el Señor le dice, mira Moisés, estoy enojado con este pueblo, no lo puedo ni ver, lo voy a destruir. Eran otras épocas. Dice, te voy a mandar mi ángel, porque a ver si voy yo y todavía me hacen enojar y los destruyo. Y dice Moisés, se puso a orar y le dijo, Señor, si tu presencia no ha de venir con nosotros, no nos saques de aquí. Acá nos morimos, no queremos ir a ningún lado. Es un ejemplo de que no nos alcanza con las manifestaciones de Dios sin su presencia. Pero cuando viene la presencia de Dios real, viene con todo lo que Él es, con su poder, con su gloria, tocando, transformando. Como Jesús, era su presencia y era su poder para libertar a los cautivos. Y eso es lo que hizo con nosotros, ¿amén? Nos libertó de las cadenas y todavía sigue librándonos día a día de ataduras, de opresiones, de problemas, de ataduras en la mente, de no poder ver de otra manera las cosas. Pero lo bueno es que nosotros nos podemos acercar a Dios en todo momento y en todo lugar. Hermanos, y esto tenemos que aprovecharlo más. No dejarlo para el domingo solamente. Y creo que los domingos van a ser
más poderosos, ¿no? De mayor gloria, si nosotros estamos continuamente con el Señor, continuamente presentes de que Él está, de que Él me quiere hablar, de que tiene propósitos para mi vida. Empieza a cambiar todo en mi ser, me empiezo a alinear con la voluntad de mi Dios. Empiezo a disfrutar de su presencia y empiezo a hacer todo lo que Él me pide, ¿no? Lo que me cuesta, también. Compartir el Evangelio, también. Orar por aquellos que necesitan, también. No me quedo con nada en el tintero, hago todo lo que Dios pone a mi mano para hacer, porque empiezo a creer, empiezo a estar cerca de Él, y empiezo a creer todo lo que Él me dice. Esto es para mí también, no es para unos pocos, no es por una clase selecta. Los selectos son sus hijos, amén. Los selectos somos nosotros, los llamados, los que nos conoce por nuestro nombre, los que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y la mujer se queda de piedra, no puede entender tanto cambio, rompe toda estructura religiosa y le dice: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Responde la mujer: cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Cuando venga el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, nos va a explicar todas las cosas. Y el Señor le responde: ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Ahí le estaba explicando todas las cosas. No se daba cuenta ella. A veces estamos tan preocupados, tan turbados por nuestra situación, no vemos que Dios sigue trabajando en nuestra fe, en nuestro acercarnos a Él. ¿Sí? Y a veces no entendemos lo que estamos viviendo, pero cuando pasa el tiempo vemos que Dios estuvo en esa situación. Por eso lo que nos mantiene es la fe. Saber que en las pruebas, en las dificultades, Dios está. Dios no se fue. Dios está atendiendo, se está ocupando, está trabajando en mi corazón, está trabajando en mi familia. Y eso no lo podemos perder, esa visión de que Dios está presente, no se ha olvidado, está trabajando a través de las circunstancias. Podemos abrirnos con confianza a Dios y decirle: Señor, no quiero ponerme mal por la situación. No quiero ponerme mal. Quiero entender, quiero acompañar esto que querés hacer en mi vida. Y cuando pasa el tiempo empezamos a ver todo lo que Dios hizo y para qué lo hizo. Y tenemos la Biblia llena de casos extremos, de gente que pasó grandes injusticias, pero Dios al final hizo justicia. Amén. Y sus nombres, y sus relatos, y sus hechos son una bendición para nosotros después de tantos años. Mientras estaban hablando el Señor Jesús con la mujer samaritana, dice: en eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó. Era una época que entre hombres y mujeres, y más samaritanos y judíos, era impensable. Nadie le preguntó: ¿qué pretendes? o ¿de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Todavía se ve que no se había convertido, no había nacido otra vez, quizás todavía estaba en duda, pero era muy fuerte lo que le había pasado. Nadie había revelado así su vida. Un extraño, alguien que no era del pueblo, había revelado todo lo que ella había vivido, todo lo que ella estaba necesitando. Estaba dando esa agua eterna, esa agua de vida eterna. Estaba cambiando su corazón para siempre. Y ella sale prácticamente a evangelizar con lo poco que le había sucedido, o lo mucho que le había sucedido, pero quizás con un poco de duda en su corazón. Pero ya salió al pueblo corriendo a anunciar lo que estaba pasando. No se lo guardó, no se lo quedó para ella como una experiencia propia. Salió a hablarlo, salió a compartirlo, salió a mostrárselo a los demás. Salieron del pueblo, vinieron a ver a Jesús. Del pueblo, claro, cuando se enteraron de esta mujer, de todo lo que le habían dicho, salen al encuentro del Señor Jesús. Dice: mientras tanto sus discípulos le insistían: Rabí, que es maestro, come algo, no tenés que comer, estás débil, estás cansado. Y el Señor le responde: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Replicó él: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Claro, los discípulos otra vez bajan al terreno
natural, terrenal, y dice, le habrán traído algo de comer. Dice, comentaban entre ellos, le habrán traído algo de comer. Mi alimento, les dice el Señor, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Yo tengo una comida que ustedes no saben, ustedes no entienden de lo que estoy hablando. Y los discípulos insisten, bueno, alguien les trajo de comer, satisfecha la necesidad natural, pero el Señor les insiste, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Digo, qué cosa, ¿no? Que a veces nosotros, cuando tenemos necesidades fuertes como el hambre, es como que no podemos esperar, ¿no? Quizás ahora estamos mirando a la hora y decimos, bueno, ya la verdad que podría terminar porque tengo un hambre, no comí, no merendé nada, y parece que es impostergable, ¿no? Que si no comemos esta noche, podemos llegar a desfallecer, ¿sí? Quizás las mujeres están acostumbradas a dietas y que a la noche no comen, ¿no? Todas esas cosas raras. Pero los hombres somos más complicados, ¿no? A veces a la noche es donde más comemos, no es bueno, pero donde más comemos. Tengo una experiencia yo reciente, capaz que le sirve a los hombres para no hacerlo, ¿no? Una noche mi pobre esposa llegó más tarde, estaba aquí, estaban ensayando, estaban con el grupo de alabanza. Y llega a casa y claro, con mi familia nos habíamos comido todo, no habíamos dejado nada, como termitas, ¿no? Y cuando llega, claro, ella hace la pregunta de rigor, ¿me dejaron algo? Y yo no sabía, hermano, de qué disfrazarme, ¿no? Les cuento para sincerarme, para romper el hielo, ¿no? Una vez comete esas torpezas, ¿no? En el hambre no mira nada más y hasta que no se termina, ¿no? Y los chicos querían más y el padre quería más y bueno, hasta que tocó el fondo de la olla. Qué cosa, ¿no? Que nuestra necesidad a veces nos lleva... tuve que pedir perdón, todavía tengo que remontarla, no te ore por mí. Y no cometa esa macana. Pero digo, no me considero una persona que me domina la comida para nada, pero en ese momento se ve que, digo, no, porque yo pensé que comías una ensalada, una fruta, no sabía qué decir, ¿no? Porque a la noche no cenás, bueno. Pero lo cierto es que a veces la comida u otras necesidades nos dominan y nos olvidamos de otras cosas, de otras necesidades, de lo que el otro está viviendo. Qué lindo verlo a Jesús rompiendo con toda estructura, con toda religiosidad, haciendo lo que nadie se hubiese animado a hacer, atendiendo a una mujer samaritana, quizás desechada por la sociedad también. Y no solamente eso, sino con hambre y cansado, dijo, primero, yo tengo algo más importante. Tengo una comida que ustedes no saben, yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. No me puedo distraer, ir a comer y volver, pierdo la oportunidad. Y con esto, que podamos abrir los ojos cuando tenemos la oportunidad de darle mensaje, hermano, si no tenés que comer, si esta noche tenés que hablar con alguien y predicarle la palabra, hacelo. Aunque llegues 15 minutos más tarde, 1 hora más tarde con hambre, tranquilo, no pasa nada, no se muere nadie. Es un buen ejercicio que posponer un poquito lo nuestro. No decimos que no coma, hermano, ¿está bien? Pero posponer 1 hora, una comida, no pasa nada. Porque sabemos que es lo más importante. Recuerdo hace años cuando estaba en Casa Bíblica de director y se nos había ocurrido con mi esposa decir, bueno, una vez al mes vamos a quedarnos con los alumnos, pero no a comer, ¿no? Ese domingo vamos a dedicarlo al Señor, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a estar juntos, vamos a tener más tiempo para leer la palabra, para orar. Bueno, un tiempo la verdad que precioso, duraron unos meses, muy lindo. Pero claro, llegaba la hora del culto, veníamos todos, ¿no? No lo habíamos cortado el ayuno, y terminaba la reunión del domingo a la noche, como hoy, y claro, estaban todos que me venían a decir, comemos, ya podemos comer, ¿no? Entonces, claro, uno se queda hablando, porque la verdad que uno disfruta de la comunión, de los hermanos. Y yo le decía, para que yo quiero estar con ustedes, quiero compartir esta última cena antes que me maten, ¿no? Porque tenía un hambre, pobrecito. Digo, espérenme, así comemos juntos. Y no aguantaba, ¿no? Yo también tengo el mismo hambre que ustedes, le digo. O sea, no es que... A veces pensamos que nuestra necesidad es tan, que no hay otra cosa igual. Hermanos, creo que el Señor nos quiere mostrar que hay cosas más importantes
y que no podemos postergar. Y es la alimentación espiritual de la gente que está a nuestro lado. Y para eso tenemos que sacrificar cosas a veces. Pero les digo que el gozo es mayor cuando vemos lo que sucede. Cuando nos ponemos a hacer la voluntad del Señor, cuando posponemos algún gusto nuestro por bendecir a alguien, no por una religiosidad, no por una exigencia, sino por algo que sabemos que tenemos que hacer para Dios, eso deja de ser un sacrificio y pasa a ser nada. Vale la pena esperar un poquito, postergar algún gusto, alguna cosa. Ahora hablo de comida, podemos hablar de muchas otras cosas. Vamos a postergarlo para ayudar a otro. Y vemos a veces hermanos que postergan sus cosas para ayudar con alimentos o con dinero a otro. ¡Qué bueno, hermano! Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Ser movidos a misericordia, poder ver que otro está más necesitado en lo espiritual, en lo material. Ser movidos por el Señor, a postergar un poquito lo nuestro y poder bendecir. Que nuestra necesidad no nos tape la gran necesidad de dar de comer de Cristo a otros. Y el Señor les sigue hablando de hacer la voluntad del Padre. Y seguido dice, ¿no dicen ustedes todavía falta 4 meses para la cosecha? Ustedes dicen que falta mucho, recién sembraron, faltan 4 meses. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Hermanos, tenemos que trabajar. Hay otros que nos precedieron, que ya no están, que han trabajado también mucho para el Señor, han sembrado los campos. Ahora nos toca a nosotros recoger, nos toca a nosotros trabajar. Amén. La voluntad de Dios es que trabajemos predicando, esforzándonos, bendiciendo. No solamente venir a una reunión, no solamente, bueno, yo fui el domingo y ya cumplí. No, yo hice mi devocional en casa y ya está. No, ya está, no es el punto de partida para más, para entregarnos al servicio del Señor, en lo que quizás nadie ve, pero estar dispuestos a compartir de Cristo, a hacer un testimonio, a que nuestra vida tenga sentido. ¿Por qué somos como somos? No es porque somos mejor, porque somos buenitos, porque tenemos una buena educación. No, es porque Cristo está reinando en nosotros y nos transforma el corazón. Amén. Nos cambia y nos sorprende a nosotros primero y los demás son sorprendidos. Y tenemos que aprovechar a predicar, a mostrar el amor de Dios. No nuestra superioridad, no que somos mejores, sino que Cristo en nosotros es poderoso para hacer su obra. Aleluya, le quieras dar un aplauso al Señor por lo que está haciendo en tu vida. Aleluya, aleluya, está haciendo cosas en nuestro corazón, sigue trabajando. Voy a pedir a los músicos si pueden pasar. El Señor sigue trabajando en nuestro corazón, sigue hablándonos. Por eso tenemos que estar sensibles, por eso hay que amar al Señor y adorar constantemente, para poder trabajar constantemente para Él, para que no sea algo mecánico. Bueno, doy un folleto, le digo Jesús te ama y ya está. No, que pueda brotar, que pueda ser algo vivo en nosotros, que puedan ver que no es una religión, que no queremos hacer adeptos, queremos mostrar el camino al Padre, el camino es Jesús. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. ¿Estaba de paso, iba rápido? No. Estaba pensando que ya había necesidad. Había gente sedienta de verdad. Sedienta de verdad. Que si Él no le daba el agua de vida, iban a ir peor y peor y peor. Se quedó 2 días más, dice, y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos
y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Qué bueno es acercar la palabra, pero decirle, es para acá, es con Jesús, es una relación personal, no te lo pierdas. A veces hablando con diferentes hermanos, ¿no? Hace poquito hablando con una persona me decía, a través de lo que estoy pasando, de la prueba, del dolor, me he acercado tanto al Señor. Y que digo, lo que me perdí estos años, ¿no? De desconfiar, de estar medio lejos del Señor, a ver si me pide algo que no le quiero dar. Todos esos miedos que tenemos todos. Cuando nos acercamos a Dios, vemos un Dios de amor, un Dios que no está pensando en sacarnos, está pensando en darnos, en bendecirnos, en ayudarnos, en alimentarnos, y que nuestra agua sea fresca y pueda bendecir y correr hacia otros. Hermanos, que nuestra necesidad no tape lo importante en nuestra vida, el propósito por el cual Dios nos creó y nos volvió a dar vida en Cristo Jesús. Porque teníamos vida propia, pero no servía para mucho. Cristo vino a darnos vida, vida nueva, vida en abundancia. Y esto no es para que lo guardemos, para que hagamos de esto un estanque y termine el agua tomando olor. Esto es para que corra, para que fluya, para que trabajemos, hermanos. No nos cansemos de trabajar, de predicar, de hacer el bien. No nos cansemos, no demos por sentadas las cosas. Tenemos que predicar a Cristo con el ejemplo, con las palabras. Y si ven algo que no está bien en nosotros, sincerarnos. Mirá, yo no vengo del cielo, estoy cambiando, estoy aprendiendo, pero te quiero mostrar cuál es el camino. Te quiero mostrar que Jesús es la respuesta a tu vida, la respuesta de hoy, de mañana y para siempre. El que va a saciar tu alma, el que va a hacer que descanses, que tengas paz en tu corazón. Amén. Amén. Por siempre estás en mi vida, me sostienes en todo tiempo. Cúbreme, Dios, con tu mano y guíame
Me sostendrás. Aleluya. Señor, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás, me Creo que hay un llamado del Señor en esta noche, otro llamado del Señor. Decía el pastor Pablo cuando estaba dirigiendo, que algunos se condenan. Yo no soy digno, no voy a poder hacerlo. Pero Jesús viene a dignificarnos, a limpiarnos. Y tenemos que creerlo, porque fue así y va a ser siempre así. No va a ser porque lo merecíamos, va a ser porque Él nos hace merecedores. Él nos ha regalado su Espíritu. Por supuesto quiere que participemos, que nos esforcemos en buscarle, en buscar la santidad. Pero Él viene a santificarnos, Él viene a limpiarnos, Él viene a decirlo, yo quiero usarte, hijo mío. Y el llamado creo que para esta noche es, ¿cuántos están dispuestos a obedecer al Señor, su voluntad, lo que Él está pidiéndote en lo personal, sin refugiarte en lo que hace el otro, sin necesitar que te acompañen en lo que Dios te está pidiendo a vos? Aquellos que estén dispuestos a hacer esta voluntad del Señor y a renunciar a alguna cosa, ¿sí? Pero por amor al Señor, no para después reclamarle al Señor, mira, yo dejé, no, por amor. ¿Quieres servir al Señor y hacer su voluntad por amor? Pido que des un paso al frente, que vengas acá adelante y vamos a terminar cantando esta canción, este himno de amor. Dice, por tu fidelidad en mí. Dice, en brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás, me sostendrás. Aquellos que quieran servir al Señor y entregarse aún más a su voluntad, más a su voluntad que a sus placeres, que a sus gustos, te invito a que pases adelante y vamos a terminar cantando esta canción. Por siempre. Por siempre estás en mi vida. Decide al Señor, me sostienes en todo tiempo. Aleluya. Sí, Señor, sí, Jesús. Cúbreme, Dios, con tu mano y guíame en tu justicia. Decile, yo miro hacia ti, Señor. Sí, Jesús, yo espero en ti, Señor. Aleluya. Espero en ti. Te canto, Señor. Aleluya. Cantamos por su victoria. Aleluya, aleluya, Jesús. En brazos eternos me llevarás, nunca me
fidelidad en mí. Brazos eternos me llevarán, nunca me dejarán, me sostendrán. Aleluya. Quizás hay alguna persona que no conocía de Jesús. Quizás estás por primera vez, quizás viniste muchas veces, pero no le entregaste tu corazón a Jesús. Es el momento de hacerlo. Jesús se acerca a tu vida como se acercó a muchos de nosotros, a la gran mayoría. Se acerca a mostrarse, a explicar, a darte vida, a cambiar tu realidad. Porque eso es lo que quiere hacer el Señor, cambiar tu realidad, nuestra realidad, y darte esa agua que es eterna, esa felicidad que brota del corazón, que no depende de las circunstancias. Parece que el Señor viene a pedirte, pero el Señor viene a darte. Quizás te pida una decisión. Por supuesto, la decisión está de tu lado. Si hay alguien que quiere entregarse a Jesús, que no le entregó el corazón, que no había escuchado el mensaje, no había dicho: sí, Señor, yo te recibo en mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que has muerto en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero que me transformes completamente. Si quieres hacer esta oración, te invito a que pases aquí adelante. Sí, en esta parte de acá, aquí a mi derecha. Y algunos van a estar ayudándote, orando por vos, acercándote al Señor. Sí, mientras cantamos suavemente, la iglesia cantamos unos minutos más y nos comprometemos a servir al Señor, a servir. Mientras adoramos, servimos. Mientras amamos al Señor, servimos, predicamos, no paramos, no nos detenemos, no miramos nuestro cansancio, miramos al Señor que renueva nuestras fuerzas, amén, que nos rejuvenece, que nos da fuerza, dice, como de búfalo, ¿sí? Nos da fuerza, de debilidades saca fuerza en nosotros, para que se vea su poder. Si quieres entregar tu vida a Jesús, te invito a que pases aquí adelante. Algunos van a estar hablando con vos, ayudándote a encontrarte con el Señor. Y los demás cantamos suavemente esta canción. Por siempre estás en mi vida, Me sostienes en todo tiempo. Aleluya, Jesús. Aleluya. Aleluya. Si la iglesia quiere levantar las manos, bendecir al Señor, bendecir a estos que han pasado aquí adelante, los bendecimos. Si algunos líderes se pueden acercar a orar por ellos. Aleluya, Jesús. Sí, Señor. Yo espero en ti, Señor. Oh, Jesús. espero en ti. Te canto, Oh, Señor, un himno de amor por tu fidelidad en mí. en Brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás. Te canto, Señor, un himno de amor Aleluya, por Jesús. tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás, me sostendrás. Aleluya, aleluya, aleluya,
Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Porque eres bueno, porque eres bueno, Dios. Brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás. Te canto, Señor, un himno de amor por tu Fidelidad en mí. Brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás. Te canto, Señor, un himno de amor por tu fidelidad en mí. Brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás, me sostendrás. Aleluya. Aleluya. Mientras seguimos orando y bendiciendo a estos hermanos nuevos que han aceptado a Jesús. Ya la hora ha avanzado, así que queremos despedirte con la paz del Señor. El Señor te bendiga, te guarde, vas a ver su fidelidad. Y no pares de compartir este mensaje de salvación. Iglesia Ríos de Vida de la localidad de Quilmes, Dorrego 458, llega a usted con este video deseando que el Señor toque su corazón y bendiga su vida. El Espíritu Santo de Dios envió palabra evangélica mediante la presencia y la voz del pastor Adrián García. Buenas nuevas de salvación. Y en este caso pasa por un pueblo que es Sicar, un pueblo de Samaria. Con los samaritanos no había trato, había un odio instalado de cientos de años. Desde la cautividad del pueblo del norte, que era Israel, las 10 tribus, fueron llevadas cautivos. Y no solamente fueron llevados unos pocos, o los nobles, los principales, como pasó con Judá años más tarde, sino que fue llevado prácticamente toda la gente y fue puesta en diferentes ciudades. Era una estrategia que tenían los asirios para devastar completamente la nación, para que no se puedan volver a armar ni haya ningún tipo de rebelión. Así que trajeron de otros pueblos y los instalaron en Samaria, en Israel, en las ciudades. Así que prácticamente eran pueblos paganos, extraños, con sus dioses. Y por eso había un odio y una rivalidad tan grande. Más allá de que de esta parte del pueblo de Dios se había alejado de Dios, se habían corrompido, le habían dado la espalda al Señor y les fue muy mal. Para colmo, se instalaron gente pagana que no conocían nada absolutamente de Dios. Así que venían este odio instalado entre judíos y samaritanos. Y lo que hacían generalmente los judíos cuando tenían que pasar a la zona norte era tomar otro camino, que era el doble de largo, pero para evitar pasar y ver a los samaritanos. No se podían ver, no había trato entre ellos. Un montón de anécdotas que habría para contar de las cosas, de las barbaridades que se decían. Pero él tenía que pasar por Samaria. Tenía una obligación extra, diferente. No era solamente acortar camino. Y vemos al Señor que llega. Dice, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Vemos a un Jesús como nosotros. Aleluya. No sé si hay lugares, si tienes un lugar ahí que no está ocupado, puedes levantar tu mano, que atrás hay muchos hermanos. ¿Sí? Acá adelante hay bastantes lugares. Los hermanos que están atrás. ¿Sí? Si quieren sentarse, si hay alguien nuevo. Hay lugares.
Bueno, acérquense con libertad. Damos gracias al Señor otra vez más. Otro culto más, otro domingo más. Que el Señor derrama otra vez de su presencia, derrama de su unción. Qué importante que es congregarnos, estar juntos. Qué importante es aprender los unos de los otros también, ¿no? A orar, a alabar al Señor, a buscar de su presencia. Y el Señor ponía en mi corazón para esta tarde un pasaje que para algunos resulta muy conocido, para los que tienen ya muchos años en el Evangelio, y para los más nuevos quizás no lo conozcan, pero vamos a ir desarrollando una parte de la vivencia del Señor cuando estuvo en la tierra, ¿sí? Nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, que dejó la gloria, que siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre por amor a nosotros. Se hizo hombre semejante a nosotros, pero sin pecado. Y Él caminó y recorrió muchos pueblos y aldeas de Jerusalén, de alrededores, de Judea, de Samaria, anunciando las buenas nuevas, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Mientras lo iba anunciando, iba formando hombres que iban a guardar esa palabra, eran los discípulos, e iban a poder, cansado, fatigado, con sed, con hambre. Él no estaba haciendo una actuación, Él lo estaba viviendo en carne propia. Dice que fue tentado igual que nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado. Se mantuvo fiel a su Padre. Y es un ejemplo para nosotros, es el ejemplo a seguir. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, nos trazó el camino, un camino nuevo que nosotros podemos recorrer. Y llega y se sienta cansado. Sus discípulos habían ido a comprar comida. Dice, versículo 8, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Parece que el Señor a veces no entiende, ¿no? De diferencias étnicas, raciales, de pueblos, de odios. El Señor viene a romper con todas esas barreras. Qué hermoso es verlo. Y le dice, por como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿De qué planeta venís? ¿Qué estás haciendo? Esto no es normal, esto no es común. La mujer, atónita, quizás nunca le había pasado una cosa así, que le dirijan la palabra a un judío que le pida algo. Y el Señor le responde, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. El Señor tenía un propósito al pasar por allí. Había un alma que estaba sedienta. Jesús estaba sediento en ese momento en lo natural, porque decíamos, vivió como un hombre, como cualquiera de nosotros. Seguir con este mensaje cuando Él se fuera. Y vamos a leer las Escrituras. Está esta porción en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el primer versículo. Juan capítulo 4, desde el primer versículo dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, como tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí había un pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos
habían ido al pueblo a comprar comida. Vemos al Señor, vemos a el Dios grande, que los cielos de los cielos no le pueden contener, al Hijo de Dios viniendo a morar en medio de la humanidad, de una humanidad doliente, de una humanidad maldita, porque fue maldecida a causa del pecado, y Dios había derramado su ira sobre nosotros por causa del pecado. Jesús viene a enseñar cómo vivir, y no lo hace solamente con un pizarrón, no lo hace solamente en una cátedra, en un lugar que tenían que venir a Él, en Jerusalén, en un lugar conocido. Él se acerca y va pueblo por pueblo anunciando el Evangelio, anunciando necesitando comer, beber, descansar, exactamente igual. Pero Él estaba pensando en dar, lo que Él nos enseña, ¿no? Hay más bendición en dar que en recibir. Es mejor dar, hay que estar atento a dar, no solamente a nuestra necesidad. Y empieza a hablar con ella, establece esta conversación. Y esto nos lleva a diferentes maneras de acercar el Evangelio. Algunos son frontales y conocen a alguien y le dicen, ¿sabes qué hora es? Le dicen. No, no sé, es hora de entregarte a Cristo, le dicen. Claro, la gente se queda, yo lo he escuchado, está bueno. Y funciona, y predican el Evangelio, la gente se convierte. Bárbaro, los admiro, a mí no me sale, la verdad, con la mano en el corazón. Pero a uno le sale, y de otras maneras, se suben, reparten folletos en el tren, en el colectivo, hablan en público en las plazas. Bienvenido, lo que Dios te da para hacer, hermano, hacelo en el temor del Señor. Y si puedes estar sujeto a una congregación, mejor, hermano, no te quedes solo. Esto no solamente para los que están aquí escuchando, sino los que están escuchando por la radio, por internet. No estés solo, somos un cuerpo, somos una iglesia. En muchas congregaciones, estate unido, atento a servir al Señor. Y el Señor le manifiesta, le da vuelta a la conversación. Si supieras, ¿no?, lo que Dios te puede dar. Supieras lo que Dios te puede dar. Y conocieras al que te está pidiendo agua. Dice, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Te estoy pidiendo algo natural, dice el Señor, pero vos no sabes quién te lo está pidiendo. No sabes que si le pedís, te va a dar un agua, te va a dar algo que va a saciar tu vida, que va a calmar toda tu ansiedad. Señor, dice, ni siquiera